ECOMACSEI, a través del Proyecto Regional de Transformación Social Ecológica en América Latina de la Fundación Friedrich Ebert, presentarán el posicionamiento desde la sociedad civil sobre la importancia de la ratificación, cuya aprobación está en manos del Senado en este momento en México, del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. Están con nosotros representantes de la Fundación Friedrich Ebert, de Comunicación y Educación Ambiental, de Centro Mexicano de Derecho Ambiental y de ECOMACSEI Querétaro AC. Al final de las presentaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por lo que pedimos a los asistentes que están ya sea en la plataforma de Zoom o en la plataforma de Facebook, nos hagan llegar sus preguntas. En Zoom, en la parte de abajo, tienen una sección que dice preguntas y respuestas tal cual, donde las pueden ingresar y en su momento las iremos comunicando a los diferentes panelistas. Y por Facebook les pedimos que lo pongan en los comentarios y nos van a hacer llegar sus preguntas para irlas comunicando en su momento. En caso de ser de prensa, por favor, especificarnos nombre y medio de comunicación, y en caso de que quieran recibir el material, también nos pueden compartir su dirección de correo electrónico y con gusto les hacemos llegar todo. Bien, pues vamos a dar inicio a la conferencia de prensa propiamente. Mariana Blanco, de la Fundación Friedrich Ebert, va a dar una introducción al posicionamiento del día de hoy. Hola, buenos días a todas y a todos los que están asistiendo a esta conferencia de prensa. Bueno, pues desde el Proyecto de Transformación Social Ecológica en América Latina de la Fundación Friedrich Ebert, bueno, quisimos convocar a esta conferencia de prensa sobre el Acuerdo de Escazú, que al día de hoy se encuentra en el Senado para la aprobación de la ratificación. Nosotros siempre desde el proyecto hemos promovido la importancia de poner en la agenda pública el desarrollo sustentable y el tema de la justicia ambiental. América Latina es una de las regiones más biodiversas del mundo. Alberga uno de los biomas más importantes del planeta, como es la Amazonía. Cuenta con, digamos, ecosistemas, todos los ecosistemas del mundo. Tiene la mayor proporción de países mega biodiversos a nivel mundial, entre ellos México está incluido, están también Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, Venezuela. Sin embargo, bueno, la conservación de estos ecosistemas pues se ve cada vez más mermada, ¿no? Las economías latinoamericanas son muy dependientes de la extracción de recursos naturales. Esto está generando la acelerada degradación de nuestros ecosistemas, principalmente por actividades como la minería, la tala ilegal, la expansión de la agricultura comercial, la deforestación. Somos también uno de los continentes con mayor deforestación a nivel mundial. Al mismo tiempo, bueno, América Latina es la región más peligrosa para los defensores ambientales. México también está dentro de los países más peligrosos para la defensa del medio ambiente, junto con Brasil, Honduras, Guatemala, Colombia, Venezuela, Nicaragua. Tenemos 7 de los países con el mayor número de asesinatos de defensores ambientales a nivel mundial. Tan solo en México, en el 2019, 18 asesinatos de defensores del medio ambiente y la tierra se perpetraron en el país. Casi la mitad de ellos pertenecientes a pueblos indígenas, que también sabemos que mucha de la conservación de esta biodiversidad y megabiodiversidad en nuestros países se las debemos también a la diversidad cultural que existe en nuestro continente, en nuestros países y gracias a los pueblos indígenas que son dueños de estas tierras. Digamos que es aquí donde se centra la importancia de lo que es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú que fue firmado el 4 de marzo de 2018, que ya ha sido ratificado por 9 países, que hoy en día se encuentra en el Senado para la aprobación de su ratificación.
Es el primer tratado propiamente de asuntos ambientales de la región. Representa un instrumento jurídico vinculante y que permitirá la transparencia en la toma de decisiones sobre el medio ambiente a través de la participación pública en asuntos ambientales y la buena gobernanza, el acceso a la justicia y algo sumamente importante para nuestros países, dado lo que ya dije, es que aborda el tema de los defensores ambientales. Es por eso bueno, desde la fundación, desde las organizaciones convocantes a esta conferencia de prensa, pues hacemos un llamado a que el Senado apruebe la ratificación para que se pueda sumar a los instrumentos de protección del medio ambiente y que pueda asegurar un medio ambiente sano para todas y todos. Yo nada más quería dar esa pequeña introducción. Mis colegas que están aquí en la conferencia van a hablar propiamente del Acuerdo de Escazú, así que les doy la palabra. Bien, Olimpia Castillo de Comunicación y Educación Ambiental. Adelante, por favor. Buen día, muchas gracias a todas las personas que se han sumado esta mañana a esta conversación sobre el Acuerdo de Escazú, que podemos decir es una oportunidad importante para todos los países de América Latina y el Caribe. Es el primer instrumento regional vinculante que abarca toda la región latina y caribeña. Ya con anterioridad se han firmado otros acuerdos, pero regionales por secciones, y el Acuerdo de Escazú nos brinda a todos los países latinoamericanos este espacio que nos permitirá garantizar con un instrumento vinculante el derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. Este acuerdo, derivado del principio 10 de la Declaración de Río, maneja este aspecto tan relevante. No podemos atender la problemática ambiental sin la participación de una ciudadanía responsable, pero la ciudadanía necesita contar con acceso a la información y además contar con mecanismos de justicia que le permita garantizar el ejercicio de sus derechos. Estos artículos que de manera detallada nos van dando elementos importantes de cómo se debe de brindar la información a las personas, cómo se debe garantizar los espacios para la participación, de qué manera podemos exigir mecanismos para revertir los problemas ambientales, detenerlos de alguna manera, y sobre todo el tema de un artículo dedicado a la protección de las personas defensoras de estos recursos naturales. Y no menos importante, un artículo que nos refiere la importancia del fortalecimiento de las capacidades y la cooperación. Entonces, el instrumento nos da elementos fundamentales para el ejercicio de los derechos de acceso que nos van a permitir, que es la aspiración última de este acuerdo, el derecho a un medio ambiente sano para toda la población. Un detalle importante que yo quiero resaltar del contar ahora con este acuerdo, que ya lleva 22 firmas de países, estamos hablando que ya solo nos está faltando la tercera parte de países por firmar, pero apenas llevamos 9 ratificaciones, entonces esta es la parte donde nos preocupa ahorita, porque se necesita que 11 países ratifiquen el acuerdo como mínimo para poder iniciar o poder decir que puede entrar en vigor el acuerdo. Pero un elemento fundamental para poder contar esta historia que hoy estamos viviendo ha sido la participación de la sociedad civil, la participación de tantas organizaciones que desde que esto empezó a ser una aspiración, un sueño a lograr de tener este instrumento, muchas organizaciones en todos los países de América Latina y el Caribe nos dimos a la tarea de incidir, de dar a conocer, de invitar a más organizaciones, interesarles en este proceso que se estaba construyendo en la región. Fueron años de preparación, años de negociación, y ahora este año que llevamos, o estos 2 años que ya llevamos promoviendo la firma del acuerdo desde que se abrió la firma en septiembre de 2018, y que seguimos haciendo eco en esta importancia de
participémonos, enterémonos, hagamos nuestro este acuerdo, tiene que ver con estas organizaciones que desde el primer momento mostraron el interés, que es importante el acuerdo. Hoy nos llama mucho la atención y nos llena de mucha satisfacción ver cuántas organizaciones de personas jóvenes también se están involucrando. Y este impulso que la juventud le está dando al acuerdo, creo que nos va a llevar a niveles más interesantes, porque cuando las personas jóvenes se interesan y las personas jóvenes hacen suyas las demandas, todos los propuestos y todas las acciones toman otras dimensiones mucho más relevantes. Entonces, compartirles la experiencia de las organizaciones que venimos trabajando, pero sobre todo abrir el espacio para el acuerdo de Escazú. Nos compete a todas las organizaciones y es un espacio de acción donde cualquier organización tiene una oportunidad de actuar. Hasta aquí dejaría yo mi intervención, María José. Gracias. Gracias, Olimpia. Ahora Juan Carlos Carrillo, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, presentará su parte. Muchas gracias. Sí, qué gusto poder platicar con todas las personas que nos están acompañando esta mañana. Y por mi parte yo quiero resaltar 5 puntos de manera muy sencilla y esquemática. El primero de ellos es que el Acuerdo de Escazú es una herramienta que ha sido concebida desde el principio para impulsar la mejor toma de decisiones. Obviamente esto en asuntos ambientales. Y como bien nos señalaba Olimpia, esto viene desde el principio 10 de la Declaración de Río, allá en 1992, esta cumbre de la Tierra, que fue un parteaguas en la política ambiental, sobre todo a nivel internacional. Desde allí es que se viene gestando todo este tema de los principios de acceso, los derechos de acceso, todo esto bajo el principio 10. Y es que el Acuerdo de Escazú, ya varios años después, es un instrumento que resulta una verdadera guía en derecho ambiental. Sistematiza en un solo instrumento legal, vinculante, regulación con una perspectiva de los más altos niveles y al mismo tiempo contextualizada para la región latinoamericana. Eso es bien importante. El objetivo de este acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y fortalecimiento de las capacidades y la cooperación. Suena hermoso, desde el objeto de este instrumento se nota la postura y la vanguardia que va impulsando este texto. Es un texto legal que brinda sustento y explica la manera en que los derechos humanos, en términos generales, pero en materia ambiental, se van a aplicar y se pueden hacer efectivos desde la perspectiva de los ciudadanos, accediendo a la información, accediendo a la participación, y si no, quejándonos. Este acuerdo, el Acuerdo de Escazú, detalla el piso mínimo que cada legislación de todos los países que forman parte debe de regular. Por ejemplo, en los artículos 5º y 6º está todo el tema de acceso a la información. El artículo 7º desarrolla el derecho de acceso a la participación. A mí, como abogado en particular, me gusta mucho el derecho de acceso a la justicia que está regulado por el artículo 8. Y es que, octavo, y es que este acuerdo detalla varios aspectos que son bien importantes para regular adecuadamente el derecho de acceso a la justicia ambiental, que tiene una lógica distinta a la que tradicional se maneja en materia civil o en materia penal. Por ejemplo, el Acuerdo de Escazú nos insta a contar con tribunales ambientales especializados, a tener procedimientos que sean efectivos, públicos, transparentes, a resolver de fondo los problemas y no nada más por cuestiones de forma, a no repetir los mismos errores y atender a las personas. Es bien importante entender que cuando hablamos de derecho ambiental y de asuntos ambientales, recursos naturales, no solamente hablamos de pajaritos y arbolitos, sí, es todo eso, pero todo eso son recursos son recursos naturales, también recursos sociales, culturales, recursos económicos. Entonces tenemos que entender este medio ambiente como la base de nuestra propia sociedad. El Acuerdo de Escazú también establece una obligación bien importante. Ya nos contextualizaban un poco la realidad que tristemente vivimos en México como uno de los países más inseguros. Y es que en el artículo 9º del Acuerdo de Escazú
se establece la obligación para proteger a las personas que defienden el derecho a un medio ambiente sano. Insisto, no nada más es defender pajaritos y arbolitos, es defender los medios de vida de las personas, los servicios ambientales que se desprenden de los ecosistemas, de los cuales dependen las comunidades que viven directamente en la naturaleza, pero también las ciudades. Dependemos del agua que nos producen en la naturaleza, del aire limpio, de un montón de servicios ambientales que nos hacen y nos permiten entender la vida. Ya nos explicaban que México es uno de los países pues, con mayores agresiones y asesinatos, inclusive, ante las personas que defienden el derecho a un medio ambiente sano. Desde el año 2012 a la fecha, en Senda hemos documentado más de 500 agresiones a personas que defienden su derecho a la vida, que es su derecho a un agua limpia, a un aire limpio, su derecho a desarrollarse de manera sustentable. Por eso todas las organizaciones que estamos aquí, además de todas las que nos están respaldando, invitamos al gobierno, en este caso en particular, al Senado de la República, a que asuma esta responsabilidad histórica que tiene para definir el mundo del deber ser, lo que estamos buscando, el ideal que buscamos como sociedad. Y esto es legislar para orientar la conducta de las personas, el desarrollo nacional y el respeto a los derechos humanos. Por eso consideramos que el Senado de la República tiene que aprobar la ratificación del Acuerdo de Escazú y así asumir su responsabilidad histórica para este tema. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Y para concluir, tenemos a Amelia Reguín de Ecomaxey Querétaro AC para que nos dé las conclusiones de esta presentación. Muchísimas gracias. En línea con lo último que comentaba Juan Carlos, por mi parte quiero detallar un poco más sobre la conflictividad socioambiental que vivimos en México. Durante los últimos 12 años se han identificado más de 800 conflictos socioambientales, particularmente relacionados con proyectos mineros y energéticos. Los estados con más hechos violentos asociados a la minería son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Durango y Michoacán, mientras que la conflictividad por campos petroleros se concentran en Tabasco, Chiapas y Veracruz. En relación con gasoductos, los tramos con más hechos violentos reportados son Puebla, Tlaxcala, Morelos, el corredor Sonora-Sinaloa y el corredor Chihuahua-Sinaloa. Los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero registran el mayor número de hechos conflictivos por instalaciones hidroeléctricas, y los conflictos por instalaciones eólicas se concentran en Oaxaca y Yucatán. Estos conflictos, vinculados más a cuestiones ecológicas, exacerban las desigualdades y violencias estructurales que ciertos grupos sociales enfrentan cada día. Estas poblaciones tienen rostros muy concretos, son pueblos indígenas y afromexicanos, son comunidades rurales, son mujeres y son jóvenes. Colectivos todos ellos que socialmente e históricamente se han enfrentado a múltiples obstáculos que debilitan el ejercicio de su ciudadanía y cuyos derechos han sido sistemáticamente violados. Por ejemplo, los pueblos indígenas, afromexicanos y comunidades locales, a pesar de ser las poblaciones que contienen y que protegen conocimientos tradicionales y sistemas de valores para vivir en armonía con la naturaleza y que han preservado de la biodiversidad de la cual nos beneficiamos la mayoría de la población de este país, se enfrentan a diario al impacto de actividades extractivas en sus vidas y en sus entornos. Las comunidades se oponen a poderosos intereses económicos y políticos, lo que les ha colocado como blancos de delitos, como pueden ser el desplazamiento forzado, el acoso, la persecución y el asesinato. Las mujeres, por su parte, particularmente indígenas y rurales, se enfrentan a una doble o triple jornada en el manejo de la naturaleza. Se enfrentan a estereotipos de género que les niegan su participación, liderazgo y la palabra en las decisiones ambientales desde los niveles locales hasta niveles internacionales. Se enfrentan a diario a la negación y violación de sus derechos, particularmente a la tierra, al control y uso de recursos naturales. Y de manera específica, las mujeres, particularmente aquellas que están involucradas en conflictos socioambientales, se enfrentan a cuestiones de violencia de género, particularmente a las violaciones sexuales como herramienta de control. Los jóvenes, por último, se enfrentan a cuestiones de discriminación, adultocentrismo, marginación en la toma de decisiones ambientales y
en el contexto de los más recientes acontecimientos mundiales, pues evidentemente también hay una incertidumbre creciente ante la crisis socioambiental y la vida que las futuras generaciones van a tener cargando los costos ambientales de las actividades que hoy en día acontecen. Ante una América Latina y un Caribe plagados de conflictos socioambientales, sumidos en escenarios de fragilidad democrática y una gobernanza ambiental débil, el acceso a la información, la participación pública y la justicia en materia ambiental se vuelven trascendentales para que otros derechos puedan ser ejercidos plenamente, como son la consulta previa para los pueblos indígenas y principalmente el cumplimiento del derecho humano a un ambiente sano para toda la población mexicana. En este contexto, el Acuerdo de Escazú se convierte en un instrumento sin comparación para afrontar la situación actual de nuestro país. Estos últimos meses, estos últimos años, cuando se empieza a hablar sobre la firma y la ratificación de Escazú, ha generado entusiasmo y ha llamado la atención tanto a nivel gubernamental como a nivel social. Pero aún con la entrada en vigor de este acuerdo, queda un largo camino para recorrer. Los gobiernos nacionales y subnacionales deben actuar proactivamente para hacer los arreglos institucionales pertinentes y lograr que estos estándares que Escazú impulsa sean una realidad. Además de la voluntad interna política y los involucramientos que necesitamos tener los principales grupos de derechos como son pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades locales, mujeres y jóvenes, es necesario que se destinen los recursos pertinentes para la implementación de este acuerdo. Solo cuando las personas seamos conocedoras de estos derechos y los apliquemos efectivamente, Escazú va a ser un éxito. Tenemos que reconocer que actualmente la participación ciudadana en cualquier contexto es vista como un lujo y no como un derecho. La información ambiental, particularmente en el sector ambiental, debe ser entendible, debe ser culturalmente adecuada, hablando de este contexto de una alta conflictividad socioambiental. Y en términos de justicia ambiental, sabemos que México está a la vanguardia en el papel, pero no así en la realidad. Para que Escazú sea un éxito, debemos de hablar que todos los delitos ambientales que han sido identificados sean llevados a juicio y que las sentencias que se dictan realmente sean cumplidas. Hoy hacemos un llamado enérgico para que el Senado de México apruebe la ratificación del Acuerdo de Escazú y cumpla con su deber ante los grupos más vulnerados de nuestro país, como son los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres y jóvenes. Hay que generar las capacidades, tanto en servidores públicos como en la ciudadanía, para que toda la población nos involucremos y Escazú sea una realidad. Gracias, Amelia. Ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Un momento. Tenemos dos preguntas de Juan Carlos Machorro. La primera es a los panelistas en general. Nos pregunta, bueno, les pregunta, ¿estiman que el legislativo mexicano sí ratifique el acuerdo? Pues los grupos políticos están más enfocados a defender proyectos mineros y de energía fósil que derivan en afectaciones ambientales. Y la otra pregunta es directamente a Amelia. ¿Qué problemas ambientales directos se presentan en el estado de Querétaro? Juan Carlos Machorro, es de Periódico AM de Querétaro. Pues si quieren, respondo la pregunta de Querétaro y después vamos con la de las estimaciones en el legislativo. Los conflictos socioambientales que tenemos acá en el estado particularmente están vinculados con la expansión urbana, la expansión de la industria, los corredores particularmente aeronáuticos y automotrices, la acaparación política del agua y también lo que tiene que ver con la minería y las prácticas más tradicionales y no reguladas de minería y de bancos de materiales, que están repartidos en todo el estado. Los encontramos desde la sierra, el semidesierto y pues los conflictos de urbanización y de infraestructura más cercanos a la zona urbana. Ok, si gustas yo puedo comentar un poco sobre si el legislativo aprobará
la intención de hacer este comunicado justamente es un llamado al Senado de México de escuchar esta importancia de que México no puede continuar con este modelo extractivista y de deterioro sin ninguna responsabilidad. No se trata de parar los procesos y las industrias, se trata de hacerlos de una manera más adecuada, con un estilo que nos lleve a la protección de la base de los recursos naturales. Extraer por extraer, saquear recursos no nos está llevando a nada. Lo único que nos ha conducido estos años de consumo sin ninguna restricción y sin ningún cuidado es que cada vez tenemos una base de recursos naturales devastada que está poniendo en peligro a la economía, a la sociedad y a estos recursos naturales que ya no tienen continuidad. Entonces, es tener la responsabilidad de decidir si tenemos ahora esta oportunidad de un instrumento que nos va a permitir garantizar que la ciudadanía informada participe y que pueda opinar sobre la mejor manera de llevar a cabo los distintos proyectos y las distintas actividades económicas. Este es un espacio de oportunidad. Entonces, lo que necesitamos ver es cómo lo hacemos mejor, cómo se pueden llevar a cabo los procesos sin generar tanto deterioro ambiental. Esa es la parte que debería de sentirnos corresponsables toda la ciudadanía. Gracias, Olimpia. Juan Carlos, querías agregar. Sí, ojalá pudiéramos tener una bolita de cristal para poderte decir, Juanito Pérez, sí, Pancho López, no, etcétera. Lo que sí estamos haciendo es explicar el contenido y acercarnos. Es las acciones siguientes. Tenemos que explicar muy claramente el contenido del Acuerdo de Escazú para que no se politice. Aquí lo importante es ver realmente el contenido. Explicar Escazú para que pueda ser entendido y dimensionado como una herramienta para una mejor toma de decisiones. No es a favor de un lado o a favor del otro, en contra de alguien. Es para que el gobierno tome la mejor decisión posible. Esto viene, como habíamos platicado desde el principio 10 de la Declaración de Río, que justamente es lo que dice. La mejor forma de tomar decisiones en asuntos ambientales es cuando las personas que están involucradas, porque viven ahí, porque saben lo que puede ocurrir, pueden participar. Y si no, está también el derecho de acceso a la información. Pero hay que entender entonces que lo que queremos es que el Acuerdo de Escazú se entienda en su contenido, no en asuntos de política, dimes y diretes, sino cómo este contenido nos puede ayudar, como bien decía Olimpia, a tomar una mejor decisión. Hay que recordar que la principal función del gobierno obviamente es mantener, brindar seguridad, etcétera, pero se puede reducir al respeto y la garantía de los derechos humanos. Por eso nuestra Constitución inicia con el artículo 1, que es justamente el garantizar los derechos humanos. Y este acuerdo, este instrumento legal, lo que hace es facilitar y explicar la mejor manera de aterrizar estos derechos humanos a los individuos en particular, ya cuando queremos acceder a la información, cuando queremos participar. Y como bien decía Olimpia, actualmente vivimos una crisis obligada. Hay que convertir esta crisis en un momento de oportunidad para hacer estos cambios, asumir la responsabilidad histórica y empezar a direccionar el desarrollo nacional que estamos buscando, que sea democrático con la participación de todas las personas para que sea la mejor toma de decisiones y que podamos seguir aprovechando sustentablemente durante mucho tiempo y no nos acabemos nuestros recursos naturales como estamos a punto de hacerlo. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien quiere agregar algo más a esta pregunta o continuamos con las siguientes? Continuamos, perfecto. Bien, nos preguntan, perdón por el sonido, pero para ver las preguntas tengo que dejarlo activo. Bien, Lorena Patricia Páez felicita el evento y motiva a que apoyemos el Acuerdo de Escazú y les pregunta a los panelistas, ¿qué recomendaciones dan a los jóvenes de cómo apoyar la ratificación del acuerdo? Bueno, yo quisiera comentar aquí que veo con mucho entusiasmo y con mucho optimismo que hay muchas redes juveniles que se están movilizando actualmente por el Acuerdo de Escazú. A nivel América Latina y el Caribe hay todo un movimiento de campaña
por dar a conocer el acuerdo. En la región nos encontramos con distintos escenarios. Hay varios países, bueno, menciono que faltan 11 países todavía por firmar el acuerdo, y se está dando esta campaña, este activismo digital de manera muy interesante. Personas jóvenes que ya venían promocionando causas, por ejemplo, los Viernes por el Futuro, con el tema de cambio climático, hoy afortunadamente han hecho suyo el acuerdo de Escazú. Entonces, ¿qué están haciendo las personas jóvenes? Haciendo escuchar su voz, nos decía Amelia, porque están haciendo eco de su preocupación por un futuro en el que los recursos naturales tienen que estar disponibles para las futuras generaciones. Y las personas jóvenes de hoy serán las personas adultas del día de mañana, que les tocará atender una problemática ambiental mucho más grave que la que estamos viviendo ahora, si desde este momento no empezamos a revertir la forma de actuación y la forma de utilización de la naturaleza. Entonces, ahorita tenemos en circulación, hay varias redes. El grupo impulsor que estamos movilizando el tema del acuerdo, también se está construyendo una red juvenil, pero no se trata de cooptar espacios, se trata de conoce el acuerdo, hazlo tuyo y difúndelo, porque en la medida que logremos hacer realidad cada uno de los artículos del Acuerdo de Escazú, estamos apostando por construir un mejor futuro para las generaciones de ahora y las que vendrán después. Gracias, Olimpia. Elisa Gómez pregunta a los panelistas, ¿podrían explicar cuáles son los pasos a seguir tras la ratificación? Perdón, María, claro. perdón la interrupción. A lo mejor Amelia quiere comentar algo sobre esa pregunta en particular. Disculpa, Que me Amelia. parece muy Claro, acertada. adelante. Sí, muchísimas gracias. Yo solo agregaría, además de lo que ya se ha mencionado, es que hacer la invitación a las y los jóvenes en este contexto del que estamos hablando. Difiero en el que somos las personas adultas en el futuro, ¿no? Sino creo que todas las personas que vivimos en este momento, la edad que tengamos, estamos ya enfrentando los resultados de la crisis ambiental. Todos tenemos problemas de salud asociados a contaminación atmosférica, contaminación de agua, a la forma en cómo se producen nuestros alimentos. En ese contexto, creo que las juventudes tenemos un rol muy específico en tanto nuestra facilidad de un ente bisagra entre las diferentes formas entre la niñez, las personas más adultas y demás, ¿no? Pero una invitación muy concreta que podría hacer a las juventudes es sí, sumémonos a estas campañas tan interesantes de exigir la ratificación, pero también empecemos a pensar en el después de la ratificación, que va con la siguiente respuesta. Y de manera muy especial yo les pediría que se acoten a su municipio. Normalmente es en los municipios en donde se toman decisiones muy importantes y contrarias al ambiente, ¿no? Es en donde se autorizan cambios de uso de suelo, es en donde se da paso a muchas de estas conflictividades socioambientales, y además es en los municipios en donde tenemos un mayor margen de acción como jóvenes, porque es el espacio más inmediato en donde nos podemos involucrar en los cabildos, en los consejos, en estos mecanismos institucionales que ya existen, pero que desconocemos. Entonces la invitación es a conocer estos mecanismos que ya existen, para que una vez que se entre en vigor Escazú, podamos exigir y tener muy claro en dónde es donde entra más fácil este acuerdo. Gracias, Amelia. Juan Carlos. Es algo rapidísimo, pero es muy puntual que puede servir. Además de las recomendaciones que acabamos de escribir, yo les sugeriría ejercer el derecho de petición contemplado en el artículo 8º constitucional, en donde si mandan una carta de manera respetuosa, por escrito, y solicitan que le respondan, tiene que haber una respuesta por parte del gobierno. Yo lo que haría es escribir una carta al senador o senadora que estuviera representando a mi estado, porque ahorita la idea es que el Senado otorgue su visto bueno para la ratificación. Entonces, escribiría directamente al senador, fulanito de tal, del estado X, para solicitar respetuosamente que se ratifique el acuerdo de Escazú. Y tienen que responder una vez que reciben esa carta. Nada más. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta.
Elisa Gómez les pide a los panelistas si pueden explicar cuáles son los pasos a seguir tras la ratificación, qué le compete al gobierno y qué nos compete a la sociedad civil. De alguna manera se han respondido la pregunta con las respuestas anteriores, pero por si alguien quiere cerrarlo en esta respuesta. Quizás básicamente ahorita está el balón, digamos, jugué mucho fútbol, entonces me refiero siempre a los ejemplos futbolísticos, y el balón está en la cancha del Senado. Una vez que el Senado apruebe, regresa al Ejecutivo, se ratifica, y entonces ya viene como ciudadanos, como personas, un poco todo eso que nos platicaba tanto Amelia como Olimpia, todas las cuestiones que debemos hacer. Pero ahorita, en este momento, el balón está en el Senado de la República. Gracias. Como ciudadanía, lo que nos va, o ahorita debería ser de nuestro interés, es conocer más a fondo el acuerdo, identificar cada uno de los artículos, nos explicaba Juan Carlos, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10, básicamente, que son los que refieren a esta protección de derechos. ¿De qué manera, como decía Amelia, ese artículo lo puedo bajar a mi realidad municipal, que efectivamente es el espacio donde tenemos una incidencia más inmediata? ¿Cómo yo lo puedo utilizar? ¿De qué manera hay derechos que no me han sido otorgados y que ahora el acuerdo me lo permite, ¿no? De manera personal, pero también en el ámbito en el que nos estamos moviendo o en el que sentimos que es más importante trabajar. Un caso que también ya lo había referido Amelia. ¿Qué pasa con las voces de las mujeres? Porque hoy por hoy todavía tenemos escenarios donde se dice, se hizo la consulta a la comunidad. Perfecto, y se da por hecho la consulta, pero que resulta que de acuerdo a los usos y costumbres de esa comunidad, los únicos que toman la palabra son los hombres. Los que tienen el derecho de asistir a las asambleas son hombres exclusivamente y hombres mayores. Y entonces las personas jóvenes no tienen oportunidad de participar y mucho menos las mujeres. Entonces se imaginan cuando estamos hablando de asuntos como el manejo del agua. Se le da mucho peso a nivel agricultura, se le da mucho peso en el tema industrial, pero cuando estamos hablando de que son las mujeres las encargadas del uso doméstico del agua para la atención y cuidado de las familias, esas voces no son escuchadas en los escenarios públicos muchas veces. Y precisamente esto se traduce en doble carga de trabajo para esas mujeres que están haciendo uso del recurso natural de la manera más raquítica posible, porque las grandes decisiones fueron tomadas en espacios donde ellas no tuvieron la oportunidad de ser escuchadas. Entonces, ¿cómo me servirá a mí? Pero también cómo va a servir al ámbito en el que está mi comunidad y a otras colegas, a otras personas cuyos derechos están siendo vulnerados. Gracias, Olimpia. Bien, continúo con la... No hay nada más, ¿verdad? Perfecto. Continúo con la siguiente. Voy a reunir dos preguntas, si bien son de diferentes personas, pero son del mismo tema. Esme Santi pregunta, ¿qué garantiza que el acuerdo de Escazú se cumpla? Y Fernando Camacho, ¿qué excusa han puesto las autoridades para no ratificar el acuerdo y si han argumentado algo en particular? Hoy por hoy podríamos decir que no tenemos excusa. En septiembre de 2018, que se abrió a la firma el acuerdo de Escazú, si ustedes se dan cuenta por la temporalidad mexicana, nos encontrábamos a 2 meses que concluyera la administración federal anterior. Quiere decir que el 1 de diciembre, que entró el nuevo gobierno en México, pues empezamos un proceso de que se movilizara Relaciones Exteriores, enviara a las secretarías que les correspondía hacer esta revisión para dar su visto bueno, liso y llano para la autorización del acuerdo. Y entonces fue un proceso de varios meses de cada funcionario, funcionaria,
asumió el cargo, le llegó el instrumento, tuvieron que revisarlo, hubo un careo muy interesante con la Secretaría de Relaciones Exteriores para tratar de apoyar este proceso. Las organizaciones siempre estuvimos en la mejor disposición de, si se requiere algo, con todo gusto podemos comentar, aclarar, explicar. No, nunca fue necesario, pero bueno, se fue dando este proceso de revisión por parte de las distintas secretarías. Todavía para inicios de este año 2020 faltaba el visto bueno de la Secretaría de Hacienda. Desafortunadamente, bueno, caímos después en la inmovilidad causada por la pandemia, pero finalmente ya se obtuvo el visto bueno de la Secretaría de Hacienda. Entonces, se puede decir que estamos avanzando pues a más lento o no a la velocidad que hubiéramos querido porque cuando vimos que otros países, que ya hay 9 países que han ratificado, pues francamente quisiéramos que México estuviera entre estos por lo menos 11 países que se necesitan para la entrada en vigor del acuerdo. Entonces, bueno, hoy por hoy el proceso ha ido avanzando. Entonces, no hemos tenido hasta ahorita una razón o por lo menos un llamado de atención que diga el acuerdo no puede pasar por esto. Ha ido fluyendo de manera lenta, pero esperamos sí que México no pierda el liderazgo, que durante todo el proceso de preparación y de negociación que tuvo con respecto a lograr el acuerdo de Escazú, y sí esperamos, ojalá que México sea uno de los 11 países que se necesitan para la entrada en vigor. Gracias, Olimpia. ¿Alguien más desea agregar? Bien. Esme Santi ya nos preguntó. Fausto Quintana les pregunta, ¿qué manera la reducción del presupuesto al sector ambiental en el gobierno de la 4T afecta el propósito y cumplimiento del acuerdo de Escazú en caso de una futura ratificación? Amelia, ¿quieres comentar? ¿Voy? Sí, ok, es que vi que estaba abierto tu micrófono. Yo creo que la reducción del presupuesto es algo que afecta a la gestión pública en general. Y el acuerdo de Escazú apenas está en un proceso de ratificación. Entonces, por cuestión, todavía no empatan, todavía no podemos decir que algo de la presente administración afecta al acuerdo de Escazú, porque todavía no está ratificado y no entraría en vigor, no ha entrado en vigor en el caso mexicano. Entonces, lo que sí es que los recortes presupuestales pues meten o establecen retos muy importantes para la gestión pública en cualquiera de sus vertientes. En el caso de medio ambiente es muy palpable porque hay cada vez menos personal para atender un montón de hectáreas y para atender un montón de problemas. Pero creo que esos ya son harinas de costales un tanto distintas, sobre todo por temporalidad. Y una vez que esté ya ratificado y vigente el acuerdo de Escazú, pues como cualquier otro tema de la gestión pública, será impactado por las decisiones de la gestión pública en general. Sí, yo solo agregaría también ahí un comentario para dimensionar, no necesariamente sobre la implementación de Escazú, porque como dice Juan Carlos, apenas estaríamos hablando que entre en vigor y después los arreglos que se tengan que hacer. Pero si retomamos el tema de participación ambiental, hemos visto que no solo es con esta administración, sino que ya tiene bastante tiempo en el que, aun cuando se han generado esfuerzos de abrir espacios como pueden ser los consejos de concertación ambiental, los consejos de cuenca, por ejemplo, que son espacios institucionalizados para la participación pública en tema ambiental, durante los últimos años, no solo con esta administración, sino desde antes, pero se ha ido recrudeciendo, esos espacios se han ido cerrando. Entonces, Escazú lo que nos va a permitir es inyectar de nuevo fuerza para que esos espacios que ya se habían conseguido, que también son resultado de la lucha de la sociedad civil, del empuje de los grupos con derechos, para garantizarse esos espacios y que se han despreciado, si podemos decirlo de esa forma, desde antes de esta administración, pero que evidentemente también se han visto afectados.
Y Juan Carlos o Amelia, por si quieren continuar sus respuestas, es regresarnos un poco en el tema del proceso, pero otra pregunta es, ¿qué sucedería en caso de que México no ratifique el acuerdo a tiempo? Es decir, que no sea uno de los países que entran dentro de los 11. Puede ratificar después. Digo, sí, eso es muy importante. En política la forma es fondo. Entonces, el responder rápidamente ante algo o ser renuente ante algo se convierte también en un mensaje en diversas ocasiones, pero en términos prácticos, y por eso queremos e insistimos que entremos dentro de la primera foto. Estos cambios tan profundos que está proponiendo esta nueva administración se pueden apuntalar con cambios profundos bueno, todavía no sería un cambio profundo, pero con ratificación de instrumentos que implican avances profundos en derechos humanos y derecho humano a medio ambiente en particular. Entonces, creo que en ese sentido es muy importante. Pero en términos prácticos pues nos esperamos un ratito más, nos esperamos al siguiente pecero y ratificamos. Gracias. Y ahora la siguiente pregunta es en el panorama contrario. En caso de que México apruebe la ratificación, nos pregunta Fanny Miranda del diario Milenio, ¿cómo se podría hacer efectivo en proyectos que ya están corriendo, como el Tren Maya, o cómo se aterrizaría el acuerdo en la realidad? Aquí estamos hablando de que todavía nos va a tomar un rato este proceso. Los artículos del acuerdo señalan que se necesita que 11 países ratifiquen como mínimo, y 90 días después sería cuando entre el acuerdo en vigor. Pero a partir de allí tendría que transcurrir no menos de un año antes de que se lleve a cabo la primera conferencia de las partes, que será el escenario donde se empezarán a tomar decisiones. Todas las partes decidirán qué sigue y los pasos con los que se podrá avanzar. Entonces todavía nos tarda un rato a que esto suceda. En ese inter, bueno, no sabemos estos proyectos que ahorita ya están avanzando, en qué condiciones van a estar. Ojalá que hubiera la oportunidad de lo que no se ha hecho bien, lo que no se ha hecho todavía de manera estructurada, nos dé espacio para poder mejorar, lo decía yo en una intervención anterior. De lo que se trata es cómo hacemos que los proyectos se construyan o se hagan con una participación real y efectiva de las personas directamente afectadas, pero también de personas que aunque porque los ecosistemas no conocen fronteras. Entonces, sentir que un proceso, un proyecto se está ocurriendo al sureste o en la parte más norte del país, nos pega también a quienes vivimos en el centro. Entonces, lo que buscamos con este acuerdo es fortalecer a la ciudadanía para que tenga la oportunidad real de expresar sus opiniones y que estas opiniones realmente formen parte de los proyectos que se realizan. Entonces, tendríamos que ver la temporalidad que se dé entre esos procesos y el camino que está llevando el acuerdo de Escazú. Entonces, no lo podríamos ahorita determinar porque no sabemos cuándo va a ocurrir esto. Ahora, para enlazar las preguntas y no alargar de más el tiempo, entonces, Óscar Vélez Ruín Gaitán, dentro de estas posibilidades, pregunta si se deberán reformar y actualizar algunas leyes, normatividades, políticas públicas para la transversalización e implementación, aplicación y respeto efectivo del Acuerdo de Escazú, específicamente en México. Sí, en el mundo ideal, sí. Hay que saber que son procesos largos y complejos, como nos explicaba Olimpia. Pero en el mundo ideal, definitivamente sí. Y en ese sentido es que el Acuerdo de Escazú se convierte en una guía. Es una guía para ir poco a poco fortaleciendo nuestro marco legal, sobre todo en aspectos, bueno, en todos los tres pilares, pero sobre todo en acceso a la justicia y en la protección a defensores ambientales. Me parece que es donde más tenemos que fortalecer, más tenemos que aprender y actualizar nuestro marco legal. Ahora, hay que comprender que a veces, una vez que se ratifique y que entre en vigor, va a haber una serie de obligaciones, pero incluso antes de que entre en vigor,
ya se está convirtiendo en una referencia obligada el Acuerdo de Escazú. Algo así como cuando te refieres a los derechos, a los objetivos del desarrollo sustentable o los objetivos del milenio hace algunos años, que es una referencia obligada, te da una guía hacia dónde tenemos que ir. Entonces hay que entenderlo en estas dos vertientes, uno como el proceso formal y otro el proceso de referencia obligada que implica el Acuerdo de Escazú. Yo añadiría que además es una oportunidad para poder modernizar nuestras leyes. Si revisamos el marco legal mexicano, ¿qué antigüedad tiene? Entonces, hay muchas cosas que deben de modificarse y adecuarse a la nueva realidad. Simplemente el asunto de la tecnología y estos avances que tenemos ahora de información que fluye o no fluye por los medios digitales. Entonces, es la oportunidad de decir, ahora nuestra ley, acorde con el Acuerdo de Escazú, sufre estas modificaciones y sufre estas, bueno, a lo mejor sufrir no es la palabra correcta en este caso, tiene la oportunidad de mejorarse el marco legal para dar cumplimiento con el acuerdo porque ya se necesita ante la nueva realidad. Sí, y yo solamente un comentario respecto a esta pregunta y alguna de las anteriores. También tengamos en mente que el marco legislativo ambiental mexicano ha sido referente, ha sido también inspiración hasta cierto punto del Acuerdo de Escazú. México a nivel Latinoamérica es de los países que tiene más adelantado en términos de regulación sobre acceso a la información, que tiene ciertas directrices ya escritas en términos de participación y de acceso a la justicia. Eso, que también tengamos en mente que México ha nutrido la gestación de Escazú, si podemos decirlo así. Entonces, en ese sentido, tampoco es que haya tanto obstáculo para su ratificación y su posterior implementación, porque ya hay disposiciones en nuestra legislación, ya hay cuestiones que se tendrían que aplicar. Entonces, también con la pregunta de cuánto tiempo tendría que pasar para que Escazú tenga cierta injerencia en los proyectos de ahora, me parece que no tenemos que esperar a eso. Ahorita hay acuerdos que México, el gobierno de México ha estado incumpliendo, ¿no? El OIT 169 no se ha aplicado a las consultas indígenas respetando los derechos, los estándares internacionales, ¿no? Particularmente a los últimos y más recientes proyectos de megadesarrollo, ¿no? Entonces, no tenemos por qué esperar a que Escazú entre en vigor para exigir que estos derechos, que ya están respaldados por la Constitución y por otras leyes, sean efectivos. Y ya, creo que hasta ahí, porque se me fue ahí. Gracias, Amelia. Si les parece a los panelistas, tenemos dos últimas preguntas para ya cerrar y de alguna manera cerramos bien porque las dos tienen que ver con la participación de la sociedad civil. Óscar Vélez Ruiz Gaitán pregunta si existe en el momento algún pliego petitorio actual dirigido al Senado y que se pueda firmar, respaldar para sensibilizar a las y los legisladores sobre la urgente ratificación del acuerdo, o cómo se puede seguir apoyando el proceso que ahora está en manos del Senado. Se tienen mapeados a las y los legisladores que están a favor y en contra, y es decir, cómo se puede trabajar en este sentido desde la sociedad civil. Yo creo que, como ya se ha comentado previamente, a mí, a lo mejor como abogado, estoy muy acotado a este proceso, pero lo primero que se me ocurre es enviar cartas, en la medida de lo posible coordinadas, a los senadores, senadoras que representan nuestra entidad federativa y solicitarles a ellos en particular para que sean muy, te digo a ti, Juan, no te digo a ti, Senado, sino te digo a ti, Juan, que tengo interés. A ti, Juan, senador de Tangamangapio, te pido que por favor pongas mucha atención a este tema y me interesa mucho y por lo tanto solicito que se ratifique. Si se hace con fundamento en el artículo 8º constitucional y si se hace de manera respetuosa, tiene que haber una respuesta. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Obviamente, también tenemos que seguir con este mapeo de actores dentro del Senado de la República y ver cómo nos acercamos a las personas que tengan mayor interés o a quienes tengan dudas para poderles explicar el contenido que es un contenido de vanguardia que me parece que es gana-gana para todos los sectores de la sociedad.
Gracias, Juan Carlos. Y ya por último, ahora es la participación de la sociedad civil después de la ratificación. Luis Moctezuma de la Universidad de Guerrero pregunta si el acuerdo obligaría a los gobiernos a abrir espacios a los ciudadanos y que sus opiniones realmente se escuchen, o si solo quedará en el papel como el Acuerdo de Kioto y los Objetivos 2030 que se firman, pero no hay quien obligue a atender los problemas desde la sociedad civil. Es que esa es justo la propuesta del acuerdo. Efectivamente, el acuerdo en el artículo que refiere a la participación ciudadana especifica que la participación no debe ser nada más emito mi opinión, sino tenemos que garantizar que esta participación implique que mi opinión es escuchada y tomada en cuenta, o en caso, explícame por qué no puede ser tomado en cuenta lo que yo he opinado. Y esa parte es la que necesitamos la ciudadanía, hacernos responsables, porque en muchas de las ocasiones ni siquiera nos enteramos de que sucedía, o que iba a haber una consulta, o que se hizo una reunión informativa, o que se dio a conocer determinado proceso. Se debe de informar con tiempo, se debe de tomar la participación ciudadana con apego a las condiciones, nos explicaba también Amelia, culturalmente adecuada la información y en los espacios apropiados para quien va dirigida este tipo de consulta. Yo quisiera agregar algo que es muy franco y muy honesto, como gente de la sociedad civil. A veces es frustrante ver que las leyes y que si se aplican y que si no se aplican. Pero creo que el Acuerdo de Escazú es una historia de éxito que vale la pena. No mencionamos mucho de esto, pero es muy curioso. El Acuerdo de Escazú realmente surge por una iniciativa ciudadana. Comenzamos allá en el año 2000 aplicando una metodología para medir los derechos de acceso y su implementación con base en el principio 10, y de poco a poco se empezó a hacer más grande la ola, se subieron los gobiernos y de repente 20 años después tenemos un acuerdo a punto de ser ratificado. Entonces, soy el primero en reconocer los grandes retos que implica tanto desarrollar como implementar efectivamente una legislación, sobre todo cuando es de vanguardia. Pero al mismo tiempo reconocemos los grandes avances que se están teniendo formalmente, realmente, de manera muy palpable, que ha sido por presión de la sociedad civil y que ahora el mismo gobierno de todos los estados de Latinoamérica están no solamente escuchando, sino aceptando, recibiendo y a punto de ratificar un instrumento regional, vinculante. Así que hay grandes retos, pero también hay grandes esperanzas porque la experiencia nos indica que sí se puede. Es difícil, pero sí se puede. Gracias, Juan Carlos. Si no hay algo más que agregar, daríamos por concluida la sesión de la conferencia de prensa de hoy y les agradecemos a todos los asistentes, tanto panelistas como asistentes que están escuchando y viendo. Muchas gracias. Y Olimpia, claro. Bien, ¿no era comentario? No, solo era agradecer, sí. Bien, pues muchas gracias. Mariel, por si quieres concluir ya la transmisión. Y cualquier cosa estaremos enviando toda la información a prensa en un paquete informativo con comunicado de prensa y pueden solicitar la información que necesiten respecto al acuerdo.